El título de mi presentación es El rol del juez en la audiencia preliminar como guardián de la puerta del juicio oral. Ustedes acaban de escuchar a Jaime Arellano explicarles acerca de las características del juicio oral. El juicio oral, que viene a ser lo que ustedes denominan audiencia de pruebas, lo que en otros países denominan audiencia de vista de causa, y que nosotros preferimos insistir y continuar llamándolo juicio oral. Sí. Vamos a hacer un cambio. ¿Y por qué optamos por la denominación de juicio oral? Pues por varios motivos. Un primer motivo tiene que ver con rescatar la garantía del derecho a un juicio previo. Como ustedes saben, es una de las garantías constitucionales básicas de los ciudadanos, que las decisiones judiciales surjan tras haber tenido un juicio y que este juicio sea público y sea transparente ante la comunidad. Por otro lado, esta idea de juicio es una idea que se basa en una lógica que es la excepcionalidad del juicio oral. Ustedes han visto que el juicio esconde una serie de reglas de litigación muy sofisticadas, muy exhaustivas, pero estas reglas de litigación no se van a dar en todos los casos. Los estudios y las estimaciones que nosotros hemos realizado nos dicen que solamente entre un 5 y un 10% del total de las demandas finalmente llegan a esta audiencia de juicio oral. Y los motivos son varios. En primer lugar, porque es una instancia costosa. Como ustedes saben, la audiencia de juicio oral siempre es la audiencia que más tiempo y que más recursos consuma el sistema. Y por lo tanto, vamos a tratar de utilizarla en la menor cantidad posible de ocasiones por razones de economía procesal. Y en este contexto, para que esta audiencia de juicio oral, que Jaime les daba todas las reglas y todas las explicaciones, funcione de forma adecuada, antes tiene que darse una actitud muy activa por parte del juez en la audiencia preliminar. Y aquí yo he traído una experiencia que es la experiencia de la Escuela Judicial de Canadá, que ellos tienen dos denominaciones distintas hacia el rol del juez en las audiencias en función de si están en una audiencia de juicio o en una audiencia preliminar. Cuando el juez está en una audiencia de juicio se refieren a él como un juez fact-finder, es decir, un juez que busca hechos, un juez que de alguna forma está evaluando la veracidad de cada una de las teorías del caso y que va a tratar de averiguar cuáles han sido los hechos que realmente ocurrieron en base a las alegaciones y en base a las pruebas que les presentan las partes. Y para referirse al rol del juez en la audiencia preliminar, ellos optan por una denominación que es el rol del juez como un gatekeeper. Gatekeeper, la traducción que nosotros haremos, será la de guardián de la puerta. El objetivo de mi exposición es explicarles los fundamentos y las bases teóricas y prácticas de por qué al juez en la audiencia preliminar le exigimos un rol completamente distinto del rol que le exigimos en la audiencia de juicio. Mientras el juez en la audiencia de juicio está preocupado de una de las tareas más complejas como es valorar la prueba, y por lo tanto tratamos de evitar asignarle funciones muy activas para que él pueda llevar adelante este complejo proceso cognitivo, en la audiencia preliminar es donde vamos a ver cristalizadas las enormes facultades de dirección activa y de gestión y de solución del conflicto. Y por ese motivo, el rol que va a adoptar el juez en esta audiencia es radicalmente opuesto. Antes de ello, me gustaría trasladarles algunas premisas básicas. La primera es en la que hemos venido conversando durante esta mañana con los dos expositores que me han predecido. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la oralidad? A la oralidad nos hemos acercado por distintas razones y distintos motivos. En muchos países la oralidad llega dentro de los esfuerzos de modernización del sistema judicial. Básicamente se adopta la oralidad solamente porque es un mecanismo más moderno que el procedimiento escrito. Y esta es una visión bastante tecnocrática. Existen otros paradigmas de la oralidad que nos hablan de ella como un valor político.
Y aquí rescatamos la importancia de que la justicia sea pública versus otras concepciones del proceso oscurantistas o de alguna forma privadistas, es decir, que nos dicen que la justicia debe ocurrir a puerta cerrada. ¿Cuál es nuestro enfoque? Un enfoque más práctico. La oralidad es un mecanismo que nos permite extraer información de alta calidad. Por lo tanto, si en la audiencia no estamos logrando extraer información de alta calidad, si en la audiencia vemos que las partes están leyendo nuevamente los escritos de demanda y contestación, no está funcionando de forma adecuada la oralidad. ¿La oralidad es un fin, por lo tanto? No. La oralidad es un medio. La oralidad es un instrumento que nos va a permitir, como jueces y juezas, extraer información de alta calidad por las partes y en base a esto tomar decisiones de la mayor calidad posible. La segunda premisa que me gustaría destacar también tiene que ver con esta idea de la instrumentalidad y de alguna forma la exposición del profesor Priori estaba dentro de esta lógica. El proceso judicial tampoco debiera ser un fin en sí mismo. El proceso judicial, por lo tanto, va a ser un instrumento que nos permita, de alguna forma, garantizar y efectivizar los objetivos del sistema de justicia. Y dentro de las clasificaciones de los objetivos del sistema de justicia también nos encontramos con una diversidad de opciones. Una primera visión, una primera aproximación es la aproximación más tradicional, aquella que nos dice que el objetivo principal del proceso judicial es que se garanticen y que se efectivicen los derechos materiales y los derechos sustantivos. Ahora bien, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta con que este objetivo tenemos que complementarlo, tenemos que perfeccionarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de complementar este objetivo? Agregando la solución del conflicto. Muchas veces, cuando nosotros analicemos los escritos de demanda y de contestación de las partes, vamos a ver que en muchos casos de ellos se invocan una serie de derechos ante el órgano judicial. Pero cuando el juez en la audiencia preliminar logra conocer las verdaderas versiones de las partes, logra escuchar cuáles son sus reales intereses y sus reales necesidades, en algunos casos, no en todos, ojo, en algunos casos se va a dar cuenta que el conflicto subyace de una forma distinta a lo que las partes alegan en sus escritos de contestación y en sus escritos de demanda. Y este es el conflicto primario o el conflicto subyacente. Este conflicto subyacente se encuentra detrás del conflicto secundario o el conflicto legal. ¿Cuál es el conflicto legal? El conflicto que las partes mencionan en sus escritos postulatorios. El conflicto con la ley, el derecho invocado. ¿Qué sucede muchas veces? Que este derecho invocado, que este conflicto con la ley, subyace un conflicto primario. Y este conflicto muchas veces es un conflicto de carácter personal o interpersonal o de carácter familiar. La pregunta aquí es, ¿el juez debe desconocer ese conflicto? Hay personas que dicen que sí, que dentro de una visión formalista del derecho, dentro de una concepción tradicional de los fines del proceso, nos dicen que el sistema judicial solamente sirve para reconocer derechos. Por lo tanto, los conflictos interpersonales de las partes se resuelven en otras instancias. Vayan a un psicólogo, vayan a un mediador. Hay otras visiones que nos dicen, bueno, si nosotros queremos dar un tratamiento integral a los ciudadanos que acuden al sistema de justicia, vamos a atender a la tutela de los derechos, por supuesto que sí, pero si aparece de alguna forma el conflicto, no lo vamos a evitar, sino que vamos a darle un tratamiento. A continuación vamos a dar la forma en la cual los servidores públicos tienen la capacidad de dar el tratamiento, que es la conciliación judicial o intraprocesal. Una tercera premisa que me gustaría dar por solventada tiene que ver con los aspectos probatorios. Como ustedes sabrán, la mayoría de países de América Latina que han llevado adelante estos procesos de reforma a la justicia se caracterizan por abandonar los viejos sistemas de prueba legal
o de prueba tasada e incorporar sistemas de valoración basados en la sana crítica y en las máximas de la experiencia. ¿Cuáles son las principales características de estos sistemas racionales de valoración de la prueba? Son varias. La primera ya se las trasladaba Jaime Arellano en su presentación y tiene que ver con este principio de amplitud o de libertad probatoria. Es decir, no va a ser el legislador el que nos diga cómo se van a probar los hechos a través de sistemas de prueba tasada, de que si usted quiere probar determinados hechos, tiene que sí o sí traerme este medio de prueba. En algunos casos incluso indicando cuántos medios de prueba. Ese sistema se está abandonando por un modelo mucho más libre, en el cual se regulan una gran cantidad de tipos de medios probatorios que son legales y las partes, en base a su planificación estratégica del caso, van a identificar cuáles son aquellos medios probatorios que ellos quieren invocar dentro del proceso. Ahora bien, esto también tiene una contracara, que son los criterios limitativos a la hora de decidir admitir o inadmitir prueba. Vamos a ver que vamos a tener criterios de inclusión probatoria, es decir, criterios que nos digan aquellos medios probatorios que cumplan estos criterios van a ser admitidos, y criterios de exclusión probatoria, es decir, aquellos medios probatorios con estas características no los vamos a admitir y los vamos a excluir. Por lo tanto, nos movemos en esta lógica. Por un lado, amplitud o libertad probatoria, es decir, el legislador ya no nos va a indicar más a través de la prueba legal o tasada cuáles son los medios probatorios a escoger, lo hacen las partes, pero también las partes tienen que darse cuenta que no todos los medios probatorios que ellas ofrezcan van a ser admitidos. ¿De acuerdo? Esta sería la tercera premisa. Tenemos una cuarta premisa que me gustaría dar por sentada, que tiene que ver con la organización del despacho judicial. Ustedes ven ahí una pirámide. En la cúspide de la pirámide nos encontramos al juez, debajo del juez se encuentra el secretario y debajo se encuentra el resto del personal administrativo. Este es el modelo clásico y tradicional de organización de la justicia. Nosotros nos hemos referido en otras ocasiones a este modelo como el modelo colonial piramidal. Piramidal, obviamente, por su estructura, ¿verdad? Altamente vertical y altamente jerarquizada. De hecho, se dice que este modelo de organización del despacho judicial es un modelo muy exitoso. Y de hecho lo es. Pero es un modelo muy exitoso para la tramitación de procedimientos escritos. ¿Por qué? Porque se basa en una serie de delegación de funciones que funciona de forma perfecta, tanto que incluso todos conocemos algunos juzgados que han logrado funcionar durante meses o años sin siquiera la presencia de un juez. Este es el éxito de este modelo vertical. ¿Cuál es la segunda característica, además de ser piramidal? La característica colonial. Y es que tiene una fuerte inspiración en el modelo monárquico que de alguna forma tuvo recepción en la sociedad colonial latinoamericana. Y cuando hablamos de modelo monárquico, no nos referimos a un modelo monárquico liberal como la monarquía inglesa o la monarquía holandesa. Nos referimos a un modelo creado y diseñado en la Alta Edad Media. Un modelo monárquico como el modelo castellano de impartición de justicia, en el cual se decide crear esta estructura vertical con una serie de connotaciones. En ese momento, en el siglo XIII, cuando se crea este modelo de despacho judicial, incluso se le prohíbe la motivación a los jueces para que sus fallos fueran posibles de ser controlados por el monarca. De ese momento, de ese periodo histórico, corresponde esta estructura. Por ese motivo ustedes van a ver que siempre desde el primer momento, cuando nosotros llevamos adelante este proyecto piloto, proponemos modificar esta gestión y esta organización, porque es básico. Si tenemos un modelo piramidal que ha sido diseñado en una época histórica concreta, para responder a las exigencias de una sociedad concreta y para tramitar un procedimiento con unas reglas de carácter escrito, lo que sería sorprendente es que tratemos de funcionar bajo un esquema de oralidad o proceso por audiencias con la misma organización.
Por lo tanto, el éxito de la oralidad en algunos casos va a depender de los operadores, pero en otros casos va a depender de todo el trabajo administrativo y organizativo que está detrás. Por lo tanto, este modelo desaparece. No me voy a centrar más en ello, ya que mi compañero Matías Sucunza en su exposición va a trabajar con ustedes acerca de los principales desafíos de la implementación de estos módulos corporativos de litigación oral civil. Otra premisa con la que me gustaría trabajar con ustedes es con la dicotomía entre los paradigmas o los modelos procesales tradicionales en el ámbito civil. Ustedes ven ahí una confrontación entre dos modelos que han sido los modelos tradicionales que se han entendido que existen en materia del proceso civil. Un modelo más adversarial, un modelo más dispositivista puro, es decir, en el cual se privilegia en todo momento la disposición de las partes, no solo de su pretensión, no solo del objeto del proceso, sino también de cómo esa pretensión va a ser ventilada en un juicio. Y por otro lado, el modelo de carácter activista o publicista, en el cual la involucración del juez es total. Es decir, el juez no solamente se involucra en cómo se va a litigar un caso, sino también va a tener una dirección material del proceso. Es decir, que a nivel probatorio el juez va a ejercer también estas facultades que en un modelo adversarial le corresponden a las partes. Este ha sido un debate que ha acopado en los últimos 30 años muchas de las instancias del procesalismo. Y la verdad que es un debate que muchas veces no tiene que ver con razones técnicas. Es un debate que tiene que ver más bien con aspectos valóricos, que tiene que ver en algunos casos con aspectos ideológicos incluso. Y por ese motivo, estos dos modelos se han de alguna forma radicalizado. Y frecuentemente escuchamos a aquellos que defienden este modelo más dispositivista decir que el juez activista es un juez autoritario, es un juez de la Unión Soviética, es un juez nazi. Y otras veces escuchamos a los sectores de la visión más activista que dicen, no, mire, yo soy el juez bueno, yo soy el juez que busca la verdad, yo soy el juez que corrige las desigualdades. Aquellos que defienden un modelo garantista, un modelo adversarial puro, son frívolos, son liberales, no les importan las desigualdades, se centran en la verdad formal y no en la verdad material. Ustedes son simples árbitros de la contienda cuando nosotros somos los reales jueces. Y nosotros aquí lo que proponemos es hacer una lectura un poco más moderna de estas dos tradiciones. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos dos modelos, sobre todo en los últimos 20 años, se han ido distorsionando y se han ido difuminando. En los países que se han orientado hacia una lógica más activista o publicista, han incorporado incluso aspectos tradicionales de un sistema más adversarial. Aspectos como las reglas de litigación en juicio oral que veíamos anteriormente y que se han constatado como una forma idónea de alcanzar niveles de calidad de la información muy altos en el juicio. O incluso todos aquellos países con modelos más activistas o publicistas que han incorporado aspectos como la resolución alternativa de conflictos o como los sistemas de pequeñas causas. Por otro lado, nosotros nos hacemos cargo de la gran rectificación que se realiza a inicios de los años 90 en el modelo adversarial puro. Sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, con el estudio que hace Lord Woolf, se analiza una debilidad histórica del sistema adversarial en materia civil. ¿Cuál es esta debilidad histórica? Que se había confiado totalmente a las partes el control sobre el litigio en el proceso civil. Y como ustedes saben, el proceso civil se caracteriza por algo muy básico, que hay una de las partes que está buscando a toda costa llegar a una sentencia y que hay otra parte que está buscando a toda costa que no llegue a esa sentencia y que por lo tanto la está dilatando. Y si por lo tanto nosotros permitimos a las partes que lleven adelante todo tipo de estrategias, todo tipo de recursos, todo tipo de incidencias, sin ningún tipo de control y de intervención del juez, nos vamos a encontrar con un procedimiento que va a ser muy largo,
y que va a ser muy costoso. Por lo tanto, nuestro paradigma, que ustedes verán reflejado en la mayoría de protocolos que se están comenzando a discutir e incorporar, nos habla del rol del juez como un gestor del caso. Y aquí aparece un nuevo modelo de sistema adversarial. Un modelo de sistema adversarial en que el juez ya no es un simple árbitro. El juez ya tiene algún grado de implicación dentro del proceso judicial. ¿Cuáles serían las características principales de este rol activo del juez? Que nace, como les digo, nace en los sistemas adversariales. Por eso nosotros decimos que estos nuevos sistemas adversariales en materia civil son sistemas adversariales pero rectificados, pero mejorados. Son sistemas adversariales pero que trabajan en una lógica colaborativa. Fíjense ustedes la dicotomía. Adversarial viene de adversario, ¿no? Viene de enemigo, es decir, somos partes opuestas con muchas facultades procesales, pero que trabajamos en base a objetivos compartidos. La primera idea, que es una idea fundamental y que todavía cruje mucho dentro de las ideas tradicionales del proceso, tiene que ver con la proporcionalidad. De hecho, si ustedes analizan aquellos países que han implementado este tipo de rol del juez como gestor del caso, aparece el principio de proporcionalidad, que hasta el momento en materia civil no ha sido muy profundizado. El Código Procesal Civil de Quebec, en Canadá, que nosotros siempre mencionamos al ser una provincia canadiense con un sistema de civil law, tiene un principio de proporcionalidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice algo muy básico. El juez, en cuanto administrador de los recursos del tribunal, debe asignarle a cada uno de los casos los recursos proporcionales a su importancia. Y esto rompe con muchas ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza de que todos los procesos tienen que tener el mismo tratamiento. Porque esta es una visión muy romántica. Nosotros podremos decir, bueno, es que ese pequeño conflicto de una pequeña deuda de 1000 soles que nosotros queremos darle un tratamiento, tenemos que ser conscientes de que si no racionalizamos los recursos disponibles, vamos a finalmente darle un tratamiento inadecuado a todos los casos que manejamos. Así como si ustedes el día de mañana les toca conocer de una class action, que es alguno de los aspectos novedosos en el anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil, obviamente no le van a dar el mismo tratamiento a un proceso colectivo o a una acción de clase que a una pequeña reclamación de 1000 soles, como decíamos anteriormente. Es decir, el juez va a asignar de forma proporcional los recursos en base a la complejidad del caso. El segundo aspecto del case management que me parece interesante resaltar es que aparece una nueva función otorgada al juez. El juez va a buscar por la resolución eficiente del conflicto. En los procesos adversariales más tradicionales, el juez no buscaba ningún objetivo. Como veíamos antes, era simplemente un árbitro que verificaba que la contienda se desenvolviese de forma adecuada. Ahora ya no. La mayoría de códigos más modernos que han incorporado el case management nos dicen que el juez tiene algunos objetivos que cumplir. ¿Cuáles son estos objetivos? No están relacionados con la verdad. Son objetivos relacionados con una búsqueda oportuna y eficiente a la solución del caso. Aquí rescatamos una serie de valores de la justicia civil que ya están consolidados desde el trabajo de Franz Klein a finales del siglo XIX. ¿Cuáles son estos valores? La función social de la justicia civil. Este es un debate que ya está saldado. Todo el mundo está de acuerdo en que si los particulares quieren acudir a los juzgados civiles para resolver una contienda y no ir a instancias privadas como el arbitraje, en ese caso los jueces civiles, como servidores del Estado, van a tener una función social en cómo se resuelve ese conflicto. ¿Y esto cómo se ha canalizado en los códigos procesales de nuestra tradición jurídica? A través de principios como el principio de economía procesal. ¿Qué nos dice el principio de economía procesal? Que efectivamente el juez debe velar porque la resolución del caso se haga en el tiempo oportuno. Una gran novedad
tiene que ver también con que estas funciones de case management se pueden realizar con un respeto total de las facultades y de los derechos procesales de las partes. Y esta es nuestra gran crítica que le hacemos al modelo llamado activista, llamado publicista, ya que cuando el modelo activista publicista consagran algunos códigos como el peruano de 1993, como el uruguayo de 1989 o como el propio código modelo para Iberoamérica, ellos se refieren al rol del juez como un rol activo en la dirección del proceso, ¿verdad? Ustedes de hecho lo tienen receptado bajo esta denominación. Ahora bien, cuando uno va a preguntar a los jueces, a los académicos, ¿qué entienden por dirección activa del proceso? Aquí aparece el problema. Para algunos la dirección activa del proceso es el impulso procesal de oficio por el tribunal. Para otros la dirección activa del proceso es el rol de conducción de la audiencia por parte del juez. Para otros, el rol activo en la dirección del proceso es la búsqueda de la verdad de oficio a través de la prueba oficiosa y a través de las preguntas. Entonces yo le pregunto a la doctrina activista publicista, ¿tienen claridad acerca de cuál es la dirección activa del proceso? Y lamentablemente no la hay, al menos yo no he encontrado materiales en los cuales se difunda y se divulgue cuáles son los límites del juez civil en la dirección activa del proceso. Por el contrario, la visión del juez, ya no como director del proceso, sino como gestor del caso, le otorga una serie de facultades más específicas a los jueces, que tienen que ver con aspectos que se conversaban también en la mesa anterior. Esta idea de que el juez pueda analizar la complejidad del caso, que pueda proponer a las partes adaptar la litigación del caso a su complejidad, lo que tiene que ver con el calendario de litigación del caso, poder asignarlo en base a si es más sencillo o si es más complejo, poder proponerle a las partes estos acuerdos procesales, convenciones procesales o negocios jurídicos procesales que comentaba el profesor Priori recién. Es decir, que las partes puedan adaptar la tramitación del proceso a sus intereses. Como ustedes ven, la regulación del case management es además mucho más respetuosa con las facultades de las partes y con el derecho a su estrategia y a su litigio por las partes. Y una nueva novedad tiene que ver con la reconceptualización del proceso. Cuando uno analiza a los autores del adversarialismo puro o del dispositivismo radical, como Alvarado Belloso, uno siempre se encuentra esta idea de que el proceso es una guerra, ¿verdad? Y como en el amor y la guerra todo está permitido. Y esta es una idea obsoleta también. Es decir, esta idea de ver el proceso judicial como una contienda en la cual las partes nunca van a tener algún tipo de objetivo compartido. Si uno ve los sistemas más modernos, nos hablan de la colaboración. ¿Qué quiere decir la colaboración? No quiere decir que vamos a tener a dos partes que obviamente van a encontrarse en posiciones antagónicas. ¿Por qué? Porque tienen intereses distintos y porque esos intereses distintos los van a llevar adelante y los van a defender cada una con sus medios probatorios y cada una con sus estrategias. Ahora bien, ¿qué les exige el principio de colaboración procesal a las partes? Les exige que también se comprometan en una serie de objetivos que no solamente debe velar por ellos el juez, sino también las partes y sus abogados. Es decir, las partes deben favorecer, deben ayudar a que el litigio se realice dentro de unos tiempos adecuados y con unos estándares de comportamiento adecuados. Y aquí aparecen funciones del juez también. Aparecen funciones relacionadas con las sanciones que el juez puede imponer a las partes cuando incumplan estos deberes de colaboración. Es decir, la guerra en el proceso ya no está más permitida, sin perjuicio de que las partes defiendan intereses antagónicos con medios probatorios antagónicos. Ahora bien, con todas estas premisas, ¿a qué nos referimos con el rol del juez como guardián de la puerta del juicio oral? Nos referimos a que es un juez que, como hemos visto anteriormente, tiene una serie de valores del sistema que debe resguardar.
Y estos valores que debe resguardar tienen que ver con la eficiencia del sistema de justicia. Por lo tanto, este va a ser un juez que limite mucho la posibilidad de que las partes puedan acudir a la audiencia de juicio. ¿Cuál es el motivo principal? Como hemos visto, la audiencia de juicio oral es costosa para el sistema. No solamente supone mantener durante varios meses más un caso activo, sino que también supone esta audiencia de juicio oral que tengamos que tener una sala de audiencias que esté bloqueada durante varias horas, que en esa sala de audiencia tengamos al personal administrativo, que tengamos que pagar al juez, que tengan que desplazarse los testigos, que haya costos de perito, que en algunos casos tengamos defensores públicos. Por lo tanto, en un rol moderno del juez como gestor activo del caso, debe restringir el uso de la audiencia de juicio oral. Y por eso la Escuela Judicial de Canadá se refiere a este rol como guardián de la puerta del juicio. ¿Y cómo custodia el juez en la audiencia preliminar el juicio oral? Pues básicamente tiene dos estrategias y tiene dos objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo del juez en la audiencia preliminar? Evitar que se llegue al juicio. Y esto es así de claro. El juez tiene una arma muy poderosa que es la conciliación judicial intraprocesal. Esta es una herramienta que ha estado regulada en la mayoría de códigos procesales, pero que lamentablemente siempre ha estado infrautilizada por varios motivos. Obviamente, uno tiene que ver con la educación jurídica. Todos sabemos que en las escuelas de derecho los abogados hemos estado más entrenados en esta lógica belicista del proceso, chicanera en algunos casos, que en una lógica más colaborativa, ¿verdad? Que en una lógica más conciliatoria. Esto es algo muy cultural de cómo hemos nosotros aprendido el proceso como una forma de destruir al enemigo y no de generar valor. Ahora bien, aquellos países que han obtenido más resultados en términos de conciliación, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho precisamente a través de darles a los jueces y a las juezas estrategias para llevar adelante la conciliación de los asuntos. Y esto es algo que no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil. Si ustedes esperan encontrar en el Código Procesal Civil cómo se hace una conciliación, no lo van a encontrar. Esto es algo que lo refuerzan las escuelas judiciales a través de la formación de los jueces. ¿Qué se le invita aquí a ustedes? Que logren formarse, que logren preocuparse, que logren compartir buenas experiencias entre todos acerca de cómo se deben conciliar los casos. Por ese motivo, en la mayoría de códigos procesales civiles, la conciliación es el primer objetivo de la audiencia preliminar, porque si conciliamos el caso, no vamos a continuar con el resto de acciones de la audiencia preliminar. Algunas estrategias. La primera tiene que ver con darle el protagonismo de la conciliación a las partes. La conciliación tiene que ver con que las propias partes solucionen su conflicto. Y los intereses que tengan las partes muchas veces van a ser distintos de los intereses que tengan los abogados. ¿Qué sucede si nosotros intentamos conciliar a los abogados? Que vamos a fracasar. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Darle la voz a las partes, preguntarles cuáles son sus inquietudes y tratar de conciliar esos intereses de forma directa. Salió en el panel anterior una pregunta muy interesante, posibilidad de que el juez haga la conciliación en la audiencia preliminar y posibilidad de que el juez derive a un centro de conciliación. Esto es algo que se puede estudiar. Es decir, los jueces debieran tener la capacidad de analizar las características de los conflictos. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la relación entre las partes? ¿Cuál ha sido el nivel de escalada del conflicto? ¿Es un conflicto latente, un conflicto en sus primeras etapas o es un conflicto que ya se ha polarizado y radicalizado? Hay una serie de indicadores que se pueden estudiar. ¿Cuál es el problema? Que esto no está en las leyes, esto no está en el mundo del derecho. La teoría del conflicto se estudia en la psicología. Si logramos materializar criterios sencillos de qué conflictos requieren más tiempo para su tratamiento, ¿qué podría hacer el juez? Derivar aquellos casos que requieren un tratamiento mayor y que requieren que sea un conciliador, que tenga una formación especializada y que tengan unos tiempos mucho más amplios que los de la audiencia preliminar.
Ustedes van a ver además que la audiencia preliminar tiene poco tiempo asignado. Probablemente los administradores les permitan media hora, una hora en aquellos casos que sean más complejos, por lo tanto es poco tiempo para conciliar a las partes, ¿verdad? Entonces sería interesante a lo mejor que en los casos más complejos se deriven, pero los casos más sencillos puedan ser resueltos ahí mismo. Me gustaría pasar al segundo objetivo. Como les decía, el rol del juez como guardián de la puerta quiere decir, en primer lugar, evitar el juicio, es decir, no queremos avanzar hacia el juicio. Y en segundo lugar, en aquellos casos que no sean conciliados, el rol del juez debe estar centrado en preparar el juicio oral. No hemos logrado conciliar el asunto, por lo tanto, el proceso avanza hacia la audiencia de juicio o audiencia de pruebas. No es casual que en muchos países de América Latina a esta audiencia preliminar la llamen audiencia preparatoria, porque es una audiencia que nos sirve para preparar y planificar el juicio. Y aquí viene un trabajo muy fuerte y un trabajo muy activo por parte del juez. Si el juez no lleva adelante bien las siguientes funciones de la audiencia preliminar, la audiencia de juicio va a ser un fracaso. Por lo tanto, ¿qué le exigimos al juez? Que tome una decisión en cuanto al saneamiento del proceso. El gran éxito de los sistemas por audiencias tiene que ver con que el saneamiento del proceso y la solución de las excepciones o de los incidentes se produce de forma oral en la audiencia. Y como ustedes saben, en los procedimientos escritos, esta es una de las estrategias más frecuentes de las partes para dilatar el proceso. Como nosotros esto lo vamos a decidir en la audiencia preliminar y lo vamos a hacer además de forma preclusiva, no vamos a permitir que llegada la audiencia de juicio aparezcan ahí estos problemas, ¿verdad? Ya lo hemos tratado de forma anticipada. Y tenemos dos objetivos más que son de vital importancia para que el juicio funcione de forma adecuada. En primer lugar, la fijación de los puntos o hechos controvertidos. La audiencia de juicio o audiencia de pruebas solamente se va a centrar en aquellos hechos que estén en controversia por las partes. Por lo tanto, es posible que las partes en la audiencia preliminar lleguen a una serie de acuerdos de qué hechos no van a ser objeto de prueba. Pero ¿qué sucede si las partes no llegan a estos acuerdos? ¿El juez puede quedarse de brazos cruzados? No. El juez debe hacer una propuesta de hechos controvertidos que tiene que defender con las partes. ¿Por qué? Porque es su propia responsabilidad de depurar los hechos que estén en controversia para que solamente esos hechos sean objeto de prueba en el juicio oral. Si no, vamos a tener un problema grave en la audiencia de juicio. Acuerdos procesales y convenciones probatorias. En muchos casos, las partes van a renunciar a algunos de sus medios probatorios y van a llegar a algún tipo de acuerdo. Esto es algo muy frecuente que los vamos a ver en casos de prueba pericial. Una parte ha llegado con dos peritos, la otra con otros dos y llegan a un acuerdo de compartir un único perito. Y esto obviamente va a beneficiar a las dos por los costos del proceso. Nuevamente, el rol del juez aquí debe ser activo, no a la hora de imponer, sino a la hora de proponerles estos acuerdos o convenciones procesales. Y ya con esto nos vamos al último debate de la audiencia preliminar y uno de los más interesantes. Y este es el debate de admisibilidad. Aquí el juez debe aprovechar la audiencia preliminar para promover un debate contradictorio entre las partes. ¿Qué vamos a esperar aquí? Vamos a esperar que las partes puedan litigar acerca de admisibilidad probatoria, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados todavía. Vamos a tener un criterio que sea el criterio estrella a la hora de decidir cuáles van a ser aquellos medios probatorios que vamos a admitir en el proceso. Y en la mayoría de países este es el criterio de relevancia o de pertinencia de la prueba, ¿verdad? Vamos a admitir solamente aquellos medios probatorios que tiendan a hacer más o menos probable determinados hechos que estén siendo invocados por las partes. Si esos medios probatorios nos ayudan a hacer un poco más probados los hechos, tenderemos a admitirlos. Tenemos un umbral bastante bajo
a la hora de admitir medios probatorios. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser aquellos que declaremos inadmisibles? Aquellos que sean manifiestamente irrelevantes o manifiestamente impertinentes. Por otro lado, el juez no solamente está controlando la calidad de la prueba que va a pasar a la audiencia de pruebas o juicio oral, sino que también va a estar controlando la cantidad de la prueba que pase a la audiencia de juicio oral. Y aquí es donde entendemos perfectamente la imagen del juez como controlador de la puerta del juicio. Va a controlar que sean solamente aquellos medios probatorios estrictamente necesarios para poder probar los hechos. Por lo tanto, si las partes quieren traernos 10 testigos para probar unos mismos hechos de baja complejidad, obviamente el juez debería impedirlo, porque tiene también que controlar que no ingresen medios probatorios que sean sobreabundantes. Y probablemente le diga, ¿sabe qué? No, solamente le vamos a admitir a 2 testigos, elíjalos usted. Este es el rol en el cual el juez va a comprometerse en el debate de admisibilidad. ¿Cuál es la gran estrategia y cuál es la gran ventaja que le aporta la oralidad? Que va a tener a las partes ahí. Es decir, que el juez va a obligar a las partes a que litiguen estos aspectos. Y escuchando los argumentos de una parte y escuchando los argumentos de la contraria, efectivamente va a poder tomar una buena decisión de admisibilidad. Si el juez cumple con estos dos objetivos, que tienen que ver con evitar el juicio a través de la conciliación y que tiene que ver con preparar el juicio de forma adecuada, ahí sí que efectivamente le va a permitir a las partes ingresar y acceder a la audiencia de juicio, ya que él, como defensor y protector de los recursos del sistema, debe hacer esta función tan importante de filtro. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.